Bueno, chicos, nos quedamos en la parte de los puentes tipo alcantarilla, que son como lo que estamos viendo ahí. El puente tipo alcantarilla, pues tiene en su característica que pues van a pasar cierta cantidad de agua, que tiene suelo a su alrededor. Entonces pues son estructuras que tienen muchas características que considerar. Por ejemplo, en este caso, pues vemos que va a haber transitar en este espacio, pues vamos a tener el tránsito de agua a través de este lugar. Vamos a tener, aparte del agua, vamos a tener suelo y el suelo está generando, puede generar un empuje. El suelo que tenemos aquí puede generar un empuje, pero también está generando pues una carga que está presente sobre la estructura. Y se supone que en la parte superior, pues también vamos a tener la presencia de alguna carpeta asfáltica en donde estén transitando vehículos que vayan a pasar a través de ese lugar. Entonces, esas eh, pues serían las razones o serían las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos el ejercicio. Lo cual en el ejercicio del puente tipo losa no tenía propiamente esas características. Una de las cosas que aquí nos marca en el libro, que pueden ustedes observar, es la diferencia que hay entre una alcantarilla que está hecha con tubos de acero o una alcantarilla que está hecho con concreto reforzado. Y entonces aquí nos muestra cómo se armaría, cómo se reforzaría la estructura para su funcionamiento, pero aparte aquí nos muestra cómo se transmiten los esfuerzos sobre la estructura. Y entonces observamos nosotros que las presiones que tiene un elemento de concreto reforzado son más grandes que una de acero, porque el acero al ser más flexible y al ser más adaptable, pues casi que las presiones que se están presentando en el suelo no son tan grandes. Pero en este caso, en el suelo, en el concreto reforzado, el concreto no es tan flexible, no permite tanto la disminución de las cargas y por tal motivo, pues rígido, el material se vuelve que las presiones, hay una gran diferencia entre las presiones que hay en la zona del tubo, de lo cual no existe en el tubo de acero. Ahora, aquí vienen otros tipos de alcantarillas de tipo cajón. Las alcantarillas que ahí observamos, pues son alcantarillas de hormigón, bueno, hormigón armado, concreto reforzado para nosotros, y en donde se dice sistema aporticado, cosa muy importante para nosotros, cuando llamamos nosotros a esto sistema aporticado, lo cual viene de la palabra pórtico. Y pórtico no es una palabra que utilicemos nosotros mucho, al menos en México, sino que utilizamos nosotros la palabra marco como valor diferente a lo que tenemos nosotros de colocación. Entonces, ¿qué significa el marco? En términos conceptuales para nosotros, el término marco significa que la estructura tiene una continuidad. Muchas veces cuando nosotros estamos realizando un ejercicio, eh, optamos por hacer un ejercicio en el cual este tenga, podamos decir, una simplificación. Por ejemplo, en el ejercicio en el que nosotros hacemos o que realizamos para la sección simplemente apoyada, la estructura que teníamos nosotros pues era una estructura de solamente el puente tipo losa y más allá del puente tipo losa no considerábamos la presencia de nada. ¿Qué significa eso? Que las columnas, los muros que sostienen y que fungen como apoyo en ese lugar, no tienen una interacción física entre estos elementos. Quiere decir como que estuvieran simplemente apoyados. Entonces, cuando hacemos nosotros nuestra interpretación de eso, identificamos que la estructura se deformaría
sola y que los apoyos solamente soportarían el peso de la estructura, pero no tendrían ahora sí que la cualidad de funcionar al mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos de un marco, el diseño es diferente. ¿Qué significa? Que yo a esa viga o a esa losa estoy considerando que la estructura realmente tiene una continuidad con las columnas que tengamos ahí. Si hay esa continuidad, significa que la estructura se va a deformar al mismo tiempo, toda la estructura. A veces es bueno la continuidad, como a veces no lo es tanto. Entonces, por ejemplo, aquí, si este modelo que tenemos acá arriba es más simple, este modelo es un poquito más complicado y más difícil de resolver, lo cual tiene que ver con las estructuras hiperestáticas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver eso, recordarán que hay estructuras isostáticas, que son lo que se nos enseña en la estática, estructuras hiperestáticas, que son las que vemos normalmente o que estamos viendo con algunos en la clase de estructuras hiperestáticas. ¿Qué pasa en una estructura hiperestática? Bueno, yo estoy pensando que la estructura se va a deformar, sí, pero se va a deformar y le va a transmitir su deformación también a la columna. Si eso sucede, la columna no solamente experimentará peso, como en este caso, y por eso tiene que tener reacciones, sino que la columna, aparte de la carga del peso y para la cual debe tener una reacción, va a tener la presencia de un momento. Entonces, la columna que tenemos en este caso, o el marco, el muro que tengamos ahí, no solamente va a estar resistiendo peso, sino que también va a tender a doblarse o a generarse ahí una ligera curvatura de la estructura. Entonces, eso, chicos, a veces no es muy deseable. ¿Por qué? Porque la columna o el muro va a sufrir más. Si tú nada más le transmites cargas o peso, pues no va a tener mucho problema para fallar. Pero si ya le estás transmitiendo esfuerzo axial, o sea, la carga de compresión más flexión por el momento, pues ya son dos esfuerzos que limitan la capacidad de carga del material. Entonces, esa es la parte negativa ante esa acción. Ahora, no todo es negativo. Cuando yo tengo este modelo, por ejemplo, aquí, el modelo superior que tenemos en esta zona, eh, esto se va a deformar más porque no le transmite momentos a las columnas. O sea, la losa, la viga o el elemento que sea ahí está recibiendo más fuerte el golpe porque no se lo transmite a nadie si tuviese la misma carga. Pero en el caso de este, aunque sea la misma carga, al transmitir los momentos a las columnas, la losa o la viga va a tener menos impacto sobre su estructura, lo cual hace que la estructura tenga mayor fiabilidad de que no tienda a fallar por esa razón, porque se está compartiendo los momentos con la columna. Ahora, la viga o la losa, la parte superior, sufre menos, pero las columnas sufren más. Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos, dependiendo de lo que sea nuestra vocación o nuestra idea, es lo que vamos a definir cómo funciona la estructura. Entonces, para yo hacer que haya continuidad, por ejemplo, cuando no hay continuidad en una estructura, pues por lógica, si son dos elementos que no están colados al mismo tiempo, que no tienen una interacción física, pues es obvio que eso es un elemento que no hay una continuidad. Y eso sucede en muchos puentes. Si tenemos oportunidad, creo que ya se los mostré en algunas imágenes. Entonces, hay muchos puentes que no tienen esa continuidad hacia algún otro lado. Ahora, cuando se cuela al mismo tiempo, cuando la conexión es correcta, pues los momentos sí se transmiten. Por ejemplo, en acero se llama conexión a momento. Cuando yo, por ejemplo, tengo una viga, tengo una columna y yo quiero realizar conexión a momento, yo quiero transmitir los momentos a la columna para que funcione como una estructura, como una sola estructura. Eso a veces es bueno, a veces es malo. No todo en el acero se hace conexión a momento.
hay unas conexiones que se llaman acortante que solo se transmite el peso de la estructura. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo cuando quiero una conexión a momento? Cuando quiero que se transmita la carga de la columna a la viga, bueno, de la viga a la columna, normalmente. Entonces, ¿qué hago? Pues tiendo por hacer la siguiente acción. Por ejemplo, cuando ustedes vean una conexión a momento, normalmente visualizarás que hay una placa inferior, que hay una placa en la parte superior del elemento, que hay una placa intermedia que normalmente puede estar soldado con tornillos y que todo eso hace, probablemente también aquí se le coloque un atiesador y un atiesador en el medio. Y entonces cuando la estructura se quiera deformar por la flexión de la estructura, pues por la forma en la que está realizado, se transmite a la columna ese momento. Entonces, eso es una conexión a momento en acero. Cuando yo no me interesa que se transmitan los momentos, normalmente se hace una conexión más simple que se llama conexión acortante, en donde normalmente se le coloca una placa más pequeña, donde se atornilla, y esta placa no es tan capaz de restringir la estructura, por lo tanto se considera que los momentos que transmite son muy pequeños, ¿no? Entonces se deforma como si fuera un solo elemento. Claro, todo eso es una suposición porque alguna restricción le da al elemento. Entonces, esa es la diferencia entre que haya continuidad o no en una estructura. En este caso, por ejemplo, nosotros observamos que aquí en esta zona que tenemos aquí es un poquito más gordita, más ancha la estructura. Y eso también tiene una lógica. Los momentos no son iguales en toda la viga o la columna. Normalmente los momentos de una viga son más grandes, en un marco, son más grandes en estas zonas, en las zonas de interacción que tenemos aquí. Entonces aquí y acá normalmente los momentos son más grandes, por lo cual existe a veces la presencia de estructuras que son sección variable. ¿Qué significa? Sobre todo en acero, que si usted tiene la oportunidad, ve que los puentes, o sea, por ejemplo, van creciendo su amplitud en esta zona y en esta zona son mucho más grandes y luego en las zonas donde el momento no es tan grande disminuyen y luego vuelven a crecer o aumentar su ancho en las zonas en donde el momento es más grande. Esto es una sección variable y es una de las razones por las cuales observamos ahí que el elemento tiene una mayor área en esa zona. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Y entonces, nosotros vamos a ver el ejercicio que viene acá. Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer para el ejercicio son diferentes a las que estábamos haciendo para el ejercicio del puente tipo losa. Entre ellas, el puente va a ser continuo. ¿Cómo va a ser el diseño? De esta manera. Entonces, la estructura antes tenía un principio y un fin, y ahora es una estructura que es una estructura rectangular, la cual se convierte en una estructura hiperestática. Forzosamente esto es una estructura hiperestática y para la cual necesitamos nosotros un método para su solución. Para los que estamos llevando la clase
de cross, pues va a ser relativamente sencillo entender esa parte, pero para los que no, pues vamos a tener que esforzarnos un poquito en realizar el entendimiento de eso. Ahora, esto que observamos ahí tiene varias connotaciones, ¿no? Desde el empuje del suelo, como había platicado, el ejercicio anterior, vamos a ver que aquí voy a tener la presencia de empuje de suelo que va a poner en riesgo la falla de mi estructura. Voy a tener también la presencia de empuje del agua, el empuje hidrostático. Voy a tener también el peso del agua, voy a tener el peso del camión. Entonces voy a tener muchos factores que en el ejercicio anterior no estamos viendo. Entonces, bueno, para la siguiente clase, pues ya vamos a comenzar con el ejercicio. Y bueno, eso era lo que les quería comentar, chicos. Bueno, agradezco mucho que hayan visto el video.